Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, nueva entrevista en vivo, hoy primera del año, 2 de enero, y acá estamos esperando a nuestro invitado del día de la fecha, el señor José Zulato, creador del sistema terapéutico psicobioenergético. A ver, José, lo vamos a sumar. A ver, ahí se suma José, invitando a unirse. Para un minuto que se me dio vuelta José la pantalla. Zulato. Acá estamos. Hola Maximiliano, ¿cómo Oh, estás? Un gusto. hola, José, querido. ¿Cómo estás, Bueno, José? ¿Me, me escuchás bien vos? tratando- Estás tapando tu micrófono. a ver. Ah, ahí está, ahora sí te escucho. Hola, 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 hola. Háblame, a ver. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora Yo sí. te estoy escuchando bien. Perfecto, perfecto. No, Vas a no, escuchar el canto de las bien. cotorras y todo, porque estoy en un lugar hermoso, con mucho parque, con muchas plantas, así que bueno, y rodeados Hermoso. de la naturaleza. Bueno, no nos pisemos, José, así podemos, porque al pisarnos con el delay va a quedar tapado, digamos, lo que puede llegar a decir uno u otro. Bueno, estás de vacaciones, Fantástico. ¿no? Estoy de ¿Cómo vacaciones, andas? Bien. disfrutando en familia, y relajándome, así que después de Feste- un año de muchos cambios y un año prometedor y fascinante, con una cantidad de propuestas, de ideas, proyectos que se están encaminando, así que estoy preparándome para arrancar un 2024 a full, a Bueno, full. espectacular, espectacular. El 2024 ya arrancó, ahí están también las cotorras. Para la gente que no lo conoce, la gente que se va a ir sumando y también la gente que después va a ver esta entrevista en diferido, tanto por aquí como por YouTube. José es psicólogo, es terapeuta, pero además es el creador del sistema terapéutico psicobioenergético, que es una terapia completamente disruptiva, un sistema terapéutico completamente disruptivo bueno, que llegó para quedarse, y de eso un poco vamos a hablar, ¿no? El sentido de esta charla tiene que ver con conocer un poco más de qué se trata este sistema terapéutico o psicoterapéutico, y también ligarlo, ¿no? Con todo lo que venimos charlando acerca de la conciencia. Siempre cuando arranca un nuevo año, todo el mundo, ¿no? Es como que renueva sus votos también, y está bueno poder vincularlo con las cosas que nos hacen bien. Entonces, José, como para arrancar, primero, ¿qué es la terapia psicobioenergética? Esto que creaste y que, bueno, hoy es una realidad. Mira, Maximiliano, hace 30 años que soy psicólogo, y siempre encontré un techo dentro de la psicoterapia. Me encantó ser un innovador, es más, nunca me definí ni como psicoanalista ni como gestáltico. Siempre busqué en la psicología herramientas y en cada teoría una herramienta para abordar los tratamientos de cada uno de mis pacientes, pero siempre me encontraba con una particularidad. Había un techo en lo terapéutico. Entonces, como fui un curioso, porque tengo toda una formación de alguna manera religiosa, porque estudié para sacerdote durante 6 años y siempre estuve tratando de encontrar este punto de unión entre la psicología y la espiritualidad. Entonces fui como buscando distintas técnicas y hasta que me encontré en esta búsqueda con Eric Barone, un amigo que falleció ya hace 2 años, con el cual empecé a comprender todo lo que él venía descubriendo desde el mundo holístico,
y empecé a comprender una ruptura que él me fue mostrando y yo le venía explicando desde la psicología que era como una ruptura paradigmática porque él, digamos, todo lo que él venía desarrollando me fue demostrando cómo las emociones que nosotros tenemos a lo largo de la vida ya vienen predeterminadas por experiencias de vidas pasadas. Esto me abrió la puerta como para comenzar a pensar y junto con él comenzamos a desarrollar la estructura de todo el trabajo que él venía haciendo desde hace 30 años y fuimos creando y construyendo lo que hoy se llama la terapia psicobioenergética. Obviamente que Eric la denominaba anteriormente como terapia akáshica, pero cuando fallece Eric, es como que redefinimos el concepto y hoy lo llamamos terapia psicobioenergética. Como bien lo definías vos, es un sistema terapéutico porque no es una terapia lineal, sino que es una terapia sistémica y sistemática. Sistemática porque estudia y se ocupa de diagnosticar todo el funcionamiento somático. Quiere decir que esto significa que esas experiencias que nosotros traemos a lo largo de nuestras encarnaciones y en esta vida son las que se asocian y forman sensaciones que no podemos poner en palabras. O sea, cada uno de nosotros conoce sus emociones, conoce su mundo interior y no lo puede poner en palabras, no lo puede explicar. O sea, y de alguna manera es como que todo el tiempo estamos tratando de resilenciarlo de tal manera que es como que nos tenemos que adaptar a algo que no podemos poner en palabras. Es como que todo el tiempo nos estamos adaptando a situaciones que son conflictivas o traumáticas y es como que las escondemos, como dice mi amigo Sigmund Freud, ¿no? Reprimimos y nos disfrazamos de un algo para poder subsistir. Entonces, con todo este desarrollo de la psicobioenergía, descubrimos cómo se almacenan todas esas vivencias traumáticas que traemos de vidas pasadas en la estructura bioenergética y que de alguna manera las vivenciamos en lo cotidiano y de alguna manera también las padecemos a lo largo de nuestra evolución y crecimiento. ¿Cómo una persona, José, puede darse cuenta, puede ser consciente de que está pasando por algo traumático, digamos, que en definitiva, recién vos decías, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas que ni nosotros mismos sabemos de dónde vienen. ¿Cómo hago para dar el primer paso, para ser consciente de que lo puedo revertir, de que eso puedo ir a trabajarlo de alguna manera, más allá de conocerte o no conocerte a vos, incluso de hacerlo de manera autogestiva? ¿Hay alguna forma de reconocer patrones de manera autogestiva como para empezar a definir, che, me está sucediendo esto? ¿Cómo hago para dar ese primer paso? Mira, yo creo que la mejor forma de poder darnos cuenta cómo padecemos esta sintomatología, porque antes de hablar de trauma vamos a hablar primero de síntoma, ¿no? ¿Cuál es el síntoma que yo tengo? Es como que todo ser humano tiene sensaciones en su cuerpo que no puede terminar de poner en palabras. Tiene sensaciones en su interior que no pueden definir. Entonces, claro, algunos acuden al terapeuta, al psicólogo, ¿y de qué van a hablar? De los conflictos de la madre, de los conflictos con el padre, de su formación edípica o de su proyección en la vida, de acuerdo a qué terapeuta y desde qué rama, o qué tipo de emociones se van a ir cruzando y presentando. ¿Por qué? Porque creemos que la problemática que nosotros padecemos tiene que ver con el vínculo materno-paterno o cómo nos fuimos programando a lo largo de nuestra infancia. Esto es un punto muy existencialista, porque yo le tendré que explicar a la audiencia que todo lo que nosotros se desarrolla como ciencia siempre tiene un fundamento y un concepto del hombre. En ese concepto es un concepto muy existencialista, o sea, somos el aquí y el ahora.
Entonces, nosotros lo que planteamos es decir, no, no, esto es una parte del ser humano. Y todo lo que trae en su estructura energética y todo lo que le aporta el sentido del ser a la estructura emocional que se forma en los vínculos materno y paterno, es como que hay un mundo que desconocemos y que no lo tenemos en cuenta. Por eso la psicoterapia, la psicología como ciencia, ahí tiene un punto, un límite, y ese límite está en el hombre que trasciende, en el hombre que viene trayendo una cantidad de información. Esta información puede traerse en el genoma materno, en el genoma paterno, pero también en la estructura álmica. Muchos me preguntarán, pero ¿y si yo no creo? No, no, esto no es una cuestión de fe. Yo trasciendo, esto no tiene un punto de vista ni religioso, no, no, esto es clínica pura. Esto yo hablo desde mi experiencia con más de 1000 casos que vengo trabajando hace 8 años en total, donde tengo documentados un montón de casos y cambios en las personas, porque este tipo de terapia no se trabaja desde la palabra. Quiere decir que si yo hago un diagnóstico dentro de la estructura energética, esa estructura energética, esa huella de esa vivencia, no la voy a cambiar o no la voy a transformar desde la palabra. Hay toda una técnica de trabajo para borrar esta huella que nos limita, que nos paraliza, que nos hace vivir la vida de una manera lineal y estereotipada. Quiere decir como que vivimos todo el tiempo bajo la misma forma, vivimos todo el tiempo de la misma manera, porque estamos limitados por la huella, ¿no? Es como vivimos atrapados en un gran automatismo. Podremos utilizar distintas palabras o distintos gestos, pero muchas veces es como que estamos atrapados en un automatismo del cual no podemos salir porque se nos bloquea la conciencia y eso hace que vivamos padeciendo siempre lo mismo, aunque parezca de distintas maneras, pero siempre estamos padeciendo el mismo problema. A ver, te lo voy a poner en un ejemplo muy simple. Probablemente una persona tenga todo el tiempo la sensación de sentirse juzgado y tenga la sensación de que alguien le puede hacer daño o que cualquier persona lo puede destruir. Entonces, es como que siempre está la sensación de sentirse en una amenaza constante y permanente. Pero claro, no hay lógica, porque ¿quién me va a matar? ¿Quién me va a destruir? ¿Quién me va a denigrar? ¿Quién? Es como que no existe. Entonces, ¿cómo lo llamamos desde la psicología? Paranoia. Es como que vos sos un paranoico, porque te vivís persiguiendo. Y en la terapia psicobioenergética lo llamamos maldición social, porque esa persona carga con una muerte en una vida pasada donde lo mataron injustamente. Tal vez porque ha tenido dones, o tal vez porque ha sido un curandero, o una persona que ayudaba a la gente, entonces injustamente se lo mataba. Por la Inquisición y vaya a saber por qué cosas. Esas sensaciones, o esta historia genera sensaciones de bloqueo en la vida. La persona no se puede expresar, la persona no se puede plantar, la persona tiene miedo a expresarse en su totalidad. Y ese miedo no tiene ni lógica ni razón en este existir. Entonces, José, de acuerdo a lo que nos decís, estamos hablando con José Zulato, que es psicólogo y además es terapeuta psicobioenergético. Tanto la psicología tradicional como esta creación, como el sistema terapéutico psicobioenergético, entonces van unidos, no que uno reemplaza al otro, sino que desde un lugar se puede trabajar con ambas herramientas, ¿no? En O sea, definitiva. lo que nosotros desarrollamos desde la psicobioenergía es una rama del estudio, desde los aspectos psicológicos, porque psicología es el estudio del comportamiento del hombre, ¿no? Tal cual. Digamos, es un trabajo que va en paralelo a todas las ciencias porque trabaja en forma complementaria. Yo puedo trabajar con un médico para generar en un paciente una armonía a nivel energética que inmunológicamente a una persona la va a mantener en un equilibrio.
Yo puedo trabajar con un psiquiatra donde voy a abordar desde la estructura energética lo que puede generar y provocar una psicosis. Yo puedo trabajar con un psicólogo porque estoy desbloqueando traumas en la estructura energética en un paciente, y el psicólogo va a trabajar en otra dinámica en su terapia con el paciente porque va a poder trabajar un paciente mucho más dinámico, no tan redundante en los síntomas, con mayor conciencia, con mayor capacidad de insight. O sea, hay todo un desbloqueo en la persona que hace el tratamiento psicobioenergético que favorece a todo tipo de tratamiento. Nuestro trabajo no reemplaza a otros tratamientos. Nuestro trabajo, la psicobioenergía es un trabajo complementario a otros tratamientos. O sea, nosotros acá no hablamos de cura, acá lo que estamos hablando es de generar equilibrios energéticos que van a facilitar que la persona entre en otros estados de armonía, en otros estados de mayor registros, en un estado de mayor conciencia sobre sí misma. Y esto es hermoso porque, aunque nos parezca mentira, eh, la vida se nos traba cuando estamos atrapados en un trauma. O sea, y el trauma nos lleva todo el tiempo a hacer más de lo mismo. Entonces decimos, che, qué desgracia la mía, no tengo trabajo, no consigo, no logro, no puedo, me siento trabado. Es porque estás redundando en un trauma en forma permanente y ese trauma no te deja avanzar. ¿Ah? Entonces, hay como que hay que borrar estas huellas, ¿no? Porque si no borramos estas huellas del pasado, no podemos crear huellas nuevas que nos permitan evolucionar. Es como que quedamos como atormentados, ¿no? Atrapados, confundidos todo el tiempo y no podemos evolucionar. ¿Qué, Entonces, la terapia es... José, Sí, Maxi. José, ¿qué tenemos que saber y qué, porque también esto se escucha mucho, ¿no? ¿Qué tenemos que saber y qué no de nuestras vidas pasadas, ¿no? En torno a esto hay como una, eh, una ola, digamos, de un montón bueno, de cuestiones holísticas, de actividades holísticas, obviamente, de apertura de registros akáshicos y de un montón de situaciones que llevan muchas veces a mucha gente a investigar, redundar y ahondar y profundizar en vidas pasadas. ¿Está bueno esto? ¿Está bueno? ¿Es realmente necesario profundizar tanto? ¿Qué tenemos que saber y qué no? ¿Qué es lo que, digamos, lo Mira, esencial, más allá de lo que cada uno nos toca, ¿no? Pero digo, desde lo conceptual. Porque se mira, habla yo te voy mucho a de esto. explicar, sí, yo te voy a explicar lo siguiente. Eh, yo creo que que la gente juegue desde la curiosidad. A todos los terapeutas holísticos yo siempre le planteo que si uno es un terapeuta, uno tiene una responsabilidad terapéutica sobre una actividad que hace, por más holística que sea, siempre tiene que haber una ética y una responsabilidad. Yo no puedo jugar con el pasado, yo tengo que aprender a comprender el pasado, porque ese es el respeto. Yo puedo hacer una lectura de vidas pasadas, pero esa lectura de vidas pasadas tiene que tener un enfoque terapéutico, tiene que tener un enfoque, un qué, un por qué y un para qué. O sea, nosotros como seres humanos somos muy curiosos y es como que siempre estamos tratando de buscar la verdad. Bien, pero más que buscar la verdad, siempre hay que entender lo siguiente. Primero tenemos que estar preparados y ser conscientes de lo que vamos a buscar. Cuando hago una lectura de registros, en esa lectura de registros yo voy a leer una información. El tema no es qué información, sino qué voy a hacer con la información. Porque todo lo vivido deja en la estructura energética una huella, que es a un aprendizaje, como resultado de lo vivido. Entonces, si yo veo de repente en una vida pasada que muero en un naufragio,
No es, morí en un naufragio, sino es, ¿qué aprendí de esa muerte? El dolor, el sufrimiento, la pérdida, la angustia, esa vivencia, de alguna manera, queda almacenada dentro de la estructura energética. Nada se pierde. Entonces, a mí no me interesa, a mí como terapeuta psicobioenergético, yo no me voy a enfocar en si morí en un naufragio, sino me voy a enfocar en este daño, este trauma, cómo lo replico hoy en esta existencia para poder borrarlo. Entonces, también, digamos, hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de distintos conceptos, cuando yo digo, vamos a hacer, yo soy terapeuta holístico y trabajo en Reiki, o trabajo en otras disciplinas. Hay que comprender que cada disciplina tiene un enfoque. El reikista para los terapeutas psicobioenergéticos es como el kinesiólogo, porque una vez que nosotros liberamos, el reikista potencia la estructura energética y le permite a la persona una mayor expansión. Pero es como que primero tenemos que borrar las huellas traumáticas guardadas en las estructuras energéticas para que la estructura se expanda. Los mismos, digamos, lo que cuando se llama al control mental a través de la meditación o a través de las técnicas del yoga. O sea, si vos no borras la huella traumática que todo el tiempo mantiene al cerebro en multifunción, es muy difícil entrar en ese silencio interior. Por eso hay que borrar esta huella traumática que no te permite el encuentro en tu interior. ¿Cómo se forma una huella? Una huella traumática. Primero, digamos, aparece el suceso. Llamémosle la película. Lo que vivo. A esta vivencia se le suma la emoción y la sensación somática. ¿Cómo se fija esta experiencia? Cuando nosotros dormimos, soñamos repetidamente el suceso traumático. Freud dice, en el sueño se reprime, claro, reprimimos ¿qué? El cuento, la vivencia, la película, pero la emoción y la sensación somática la fijamos a lo largo del sueño porque la repetimos en forma permanente. En el sueño fijamos mucho más rápido que en la vida diurna un aprendizaje, porque el cerebro no está en multifunción. Entonces, se fija mucho más rápido. Entonces, en corto tiempo, fijamos esa huella traumática. Esa huella traumática queda guardada y almacenada en nuestra estructura, no solamente a nivel neurofisiológica, sino también a nivel bioenergética. Yo estoy hablando de una estructura que traigo de vidas pasadas, por lo tanto, la voy a vivenciar neurofisiológicamente, pero no la puedo transformar desde el concepto, desde lo cognitivo, porque no tiene una realidad en mi existir. Por eso necesitamos la técnica de diagnóstico que desarrollamos desde la psicobioenergía para poder comprender cómo es esta huella en el sistema que tenemos a nivel, digamos, de comunicación. Y una vez que la diagnosticamos, la borramos con técnicas terapéuticas propias de que hemos ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo para lograr que estas huellas se borren en nuestra estructura de nuestra estructura energética y dejemos de tener esas sensaciones de confusión que tenemos en forma permanente y constante. Perfecto. Hace un rato, José, previamente hablábamos un poco de los objetivos, ¿no? Del sistema terapéutico psicobioenergético. Ahí, por ejemplo, Rosa preguntaba cómo se borran los traumas pasados, digamos, un poco lo que decías recién respecto al análisis digamos, de un tratamiento, que ahora lo vamos a abordar un poco más. Pero digo, volviendo a los objetivos de la terapia, hablabas de armonía, de salud integral, también está muy comunicado también en tus redes sociales y demás. ¿De qué se trata finalmente el objetivo de esta terapia, de la terapia psicobioenergética? Y cómo accedemos también, ¿no?, a un tratamiento, más allá de que después vamos a explicar un poco y te voy a preguntar cómo es puntualmente un tratamiento. Mira, el objetivo principal es llevar
a todo ser humano a un estado de normalidad. ¿Ah? Bien, ¿qué es un estado de normalidad? Donde su estructura bioenergética se desbloquee, no se bloquee más, digamos, y pueda comenzar su ciclo de evolución. ¿Cómo es un ciclo de evolución? Cuando yo desbloqueo la estructura bioenergética, comienzo a funcionar en un estado de equilibrio. Por lo tanto, yo tengo que aprender en la vida a descubrir lo que necesito descubrir para empezar a evolucionar. A ver, salgo de mi patrón patológico y comienzo a entrar en un patrón propio, mucho más sano, ordenado, aplomado, donde mis chakras y mis 32 centros energéticos funcionan como tienen que funcionar en forma coordinada. ¿Qué efecto se produce? El primer efecto que producimos a nivel neurológico es que el cerebro deja de estar todo el tiempo hiperactivo, el hemisferio izquierdo. Porque el hemisferio izquierdo, donde están, digamos, los analizadores del lenguaje, cuando están hiperactivos, como que estamos todo el tiempo pensando, tratando de encontrar respuestas a esas sensaciones que tenemos en el cuerpo. Entonces, si estamos todo el tiempo en un nivel neurótico, pensando, ¿qué anulamos? El nivel intuitivo. Si anulás vos el nivel intuitivo, es que no ves tus caminos, no ves tus posibilidades, es como que no intuís, no la podés ver a la vida, no la podés leer a la vida. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo pensando. Entonces, cuando sacamos la sensación somática, es como que bajamos el nivel neurótico, entramos en un estado mucho más intuitivo, entonces comienzo a hacerme la pregunta que me tengo que preguntar. Y esto, cuando digo, ¿y esto de qué se trata? Aparece esa palabra o ese enfoque y la llevo a la lógica, desde el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, a la lógica y a la razón, le doy un sentido, aguardame un minutito, estamos todos en familia, le doy un sentido, y cuando le doy un sentido, ¿qué pasa? Activo mi conciencia y expando y mi instrumento. Entonces, este juego del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo me van instrumentando todo el tiempo y me van permitiendo que yo vaya como cambiando mi forma de ver la vida. Entonces, es como que ahí me expando y ahí comienza mi proceso de evolución, porque ya nada era como era antes. Es como que salgo de la huella de hacer siempre lo mismo y comienzo nuevamente un camino de cambios, pero a ver, cuando hablamos de cambio, estamos hablando de eso que yo sé que sé, pero que no sé que sé. O sea, hay siempre fíjense, todos como que tenemos y cargamos como una sabiduría que está guardada y que estamos tratando de descubrirla. Y todos, cada ser humano, ¿no? Como dice Maturana, como esa unidad autopoética, como esa particularidad que tenemos, cada uno como que guardamos esa información y nos movemos en la vida tratando de descubrir toda esta información que tenemos como almacenada, atrapada, porque es como que estamos tratando todo el tiempo de descifrarnos, de comprendernos, de darnos un sentido. Entonces, todo esto nos permite, cuando vamos desbloqueando, es como que esta dinámica en el encuentro, en la interacción que tengo en mi mundo, es como que va dando ese sentido en lo propio que me permite ese salto cuántico. Se llama salto cuántico de conciencia. ¿Por qué? Porque no solamente me instrumento en mi vida real, sino que expando mi estructura energética. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros desbloqueamos y limpiamos, nuestra estructura energética se expande. Y a medida que se expande, podemos empezar a evolucionar a nivel espiritual. Yo siempre digo que cuando hablo de la Virgen María, yo siempre digo que nosotros tenemos que entender que la virginidad de María no se trata de el no pecado en lo sexual o en lo no pecado o en lo puro desde lo sexual. Que la virginidad de María tiene que ver con una estructura sin trauma.
¿Por qué una estructura sin trauma? Porque para que un ser humano, como era María, por más especial que sea, digamos, tenga que recibir el nacimiento o la gestación de una persona como fue Jesús, en toda su expansión energética, su estructura energética tenía que estar muy, muy preparada. O sea, no cabía ningún tipo de bloqueo, no cabía ningún tipo de trauma. O sea, si no, no hubiese podido desarrollar toda esa expansión a nivel energético que tendría que haber desarrollado y que tuvo que haber desarrollado para poder engendrar a Jesucristo con todo ese poder que él traía en su expansión espiritual. Entonces, nosotros muchas veces nos vamos todo el tiempo al fenómeno del pecado como lo carnal o no, lo no carnal, y no entendemos que el ser humano es energía pura, que se plasma en la materia, pero la materia tiene que estar preparada para poder tolerar ese quantum energético, para poder ser seres humanos en acción y transformación. Ese Te voy salto a dar un cuántico ejemplo. de conciencia. Te voy a dar este ejemplo. ¿Por qué muchas veces, por qué cuando vamos a ver un cura sanador o a un sanador, se le ponen las manos y las personas se caen? Porque ese cuerpo no está preparado para recibir ese potencial de energía. Eso no es sanación. Sanación es diagnosticar el problema, limpiar ese trauma que aqueja a esa persona, liberarlo y llevarlo a un estado de armonía. Muchas veces pedimos milagros cuando no hay milagro, porque la vida es una escuela de vida. O sea, muchas veces hay cánceres que no se pueden curar, porque es parte de una escuela de vida, pero sí se puede limpiar toda esa información que desencadenó la patología. Una de las cosas interesantes que tiene este tratamiento, José, esta terapia psicobioenergética, que vos también te he escuchado mucho decirlo, es que la persona no necesariamente te tiene que ir a ver. O sea, no necesariamente tiene que ser una sesión personal. Y bueno, y tiene relación con esto que estás diciendo, ¿no? Con que somos energía y con que eso trasciende de alguna manera. En este contexto, explícanos un poco en qué consiste, ¿no? Un proceso un tratamiento o un proceso, si se quiere, un tratamiento psicobioenergético. Bien, desprogramar las huellas bioenergéticas no se desprograman desde la palabra. O sea, no necesitamos el insight, como se dice en psicoterapia, ¿no? Insight es meternos adentro para llegar al trauma. O sea, nosotros lo que necesitamos simplemente es hacer un diagnóstico de la estructura energética para poder borrar la huella. Claro, estamos haciendo un cambio de paradigma, porque vos imaginate, o sea, esto es una terapia muy profunda que no se trata desde la palabra. Es como que estamos cambiando el ritual terapéutico, ¿no? Entonces, es porque el ritual terapéutico, che, me cambio porque tengo sesión con el psicólogo y tengo que ir a hablar de mis problemas. Bueno, acá, cuando vos haces un tratamiento psicobioenergético, te contactás con un terapeuta, el terapeuta te hace un diagnóstico de tu alteración, primero constitutiva, o sea, cuál es la madre de tus problemas, ¿no? O sea, la alteración constitutiva, para poder primero borrar la huella madre, y después se van trabajando en bloques de 32 sesiones, porque esto no es un cambio ya y urgente y mágico, no. Esto es un trabajo de desprogramación dentro de un proceso. Es sistemático porque no es de golpe. Si fueran cambios bruscos, corremos el riesgo de caer en una ruptura psicótica. O sea, es como que esto hay que hacerlo en forma paulatina, se debe procesar en forma, digamos, programada. Entonces la persona va a ir, digamos, en el tiempo, va a ir sintiendo el proceso terapéutico, porque es como que la persona va a ir sintiendo que se va como liberando. ¿Mm? Bien, entonces, sin palabras. O sea, es, hola José, necesito un diagnóstico, mirá Maxi, tenés bloqueado esto y esto, te comportás así, 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 esto te lleva a actuar así, 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 y de esta manera, esto te afecta a lo largo de la vida en esto y en esto. Muy bien, tenemos que desprogramarte
haciendo 32 sesiones y se hacen 2 sesiones por semana. A lo largo de esas 32 sesiones, ¿qué vas a hacer? Viví tu vida. Yo me ocupo de desbloquearte. Y si tengo una duda, y si tienes miedo, o si te sentís inseguro, o si te sentís raro, vas a volver a contactarte y me vas a contar y haremos un chequeo a ver cómo venimos a lo largo del tratamiento. Pero vos seguís tu vida en forma normal y en forma, y de acuerdo, digamos, a cómo siempre la tenés programada. Seguís con tu vida cotidiana. Bien, Tal pero cual. ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si todo esto funciona o no funciona? Vos mismo te vas a ir dando cuenta a lo largo de los cambios. Hoy justo me consultaba una paciente que había tenido como un exabruto, y se había hecho un enojo y se había enojado mucho con su familia. Y me dice, yo no quiero ser así, ¿qué me pasó? Le dije, ¿estás desbloqueándote? Entonces, muchas veces las personas que se desbloquean, o sea, no pueden ser moderadas en el cambio. Es como que se va al otro extremo, de estar callada, pasan a empezar a gritar hasta que después comienzan a moderarse y encontrar el equilibrio. Pero es producto de un desbloqueo. Pero esa persona empezó a poner en palabra los enojos y las cosas que le molestan. Obviamente, somos seres humanos y tenemos que ir aprendiendo, pero ¿desde dónde se aprende? Desde el registro. Es como que tenemos que ir registrándonos progresivamente y construyendo ese cambio a partir del desbloqueo. Entonces, por eso es todo un proceso terapéutico. Una vez que terminamos estas 32, este primer bloque, después comenzamos a trabajar con las remanencias. ¿Qué significa? Las secuelas que fueron quedando de vivencias traumáticas a lo largo de esta huella. Y vamos borrando, vamos borrando, borrando. Eso más o menos nos lleva un promedio de trabajo de una casi año, de acuerdo a la patología, al paciente. Hemos trabajado pacientes con trastorno narcisista que lo hemos sacado. Yo hoy puedo decirlo desde mi punto de vista psicológico, esta persona salió de su trastorno narcisista porque traía muchos suicidios de vidas en forma reiterada, y realmente reconectar, sacarlo de ese vacío, reconectarlo en un equilibrio, nos llevó casi 2 años de trabajo. Pero es realmente esa persona tiene un registro de sí mismo, un cambio sobre sí mismo, que realmente a mí como psicólogo me pone muy contento, ¿no? Haber Total, podido total. lograr este tipo de cambio. Y hay mucha gente, José, que es, bueno, mucha gente que está viendo, que lo va a ver después, lo que sea, y mucha gente que no está viendo y que vive su vida, ¿no? Que también muchas veces se hace esa pregunta, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿No? Muchas veces también Muchos están buscando, o muchos están tratando de el encontrar sentido. un sentido, ¿me entendés? Bien. Esa angustia siempre se la linguneó como la pérdida del padre, ¿no? Como que se lo relacionaba con las pérdidas maternos-paternas. Es como que, pero en realidad, esa búsqueda es la búsqueda del encuentro con el ser. ¿Qué significa el encuentro con el ser? Esa búsqueda tiene que ver con que hay una cantidad de información que yo sé, que está guardada en mí y que no le puedo encontrar ese sentido. Y eso implica que hay un bloqueo porque estoy demasiado neurótico, muy estructurado en lo aprendido, y es síntoma de que no puedo expandirme en el encuentro de quién soy. A ver, hay siempre, yo quiero que la audiencia se quede con esto. Hay una verdad que está guardada en mí y que yo tengo que aprender a descubrirla. Bien, esa verdad, bien, está guardada en mí. ¿Saben por qué no podemos llegar a esto? Porque tenemos traumas que no nos los permiten. Cuando liberamos estos traumas, es como que empiezo a encontrarle el sentido, ese sentido de lo que estoy buscando. Muchos pacientes que atravesaron este tipo de tratamiento se volcaron a la vida espiritual, se volcaron al Reiki, se volcaron a la búsqueda de respuestas, a lecturas dentro de lo holístico, como a tratar de encontrar ese mundo que solamente cada uno conoce y sabe, ¿no? Porque
en el mundo holístico es tan amplio que cada uno va a buscar lo que está buscando. Sea por las distintas ramas, el Sí, reiki, los la caminos constelación, los caminos de cada uno. Pero ¿qué es lo te van importante? llevando. Borrar la huella traumática. Después los caminos se abren solos. Es una cuestión... eh, Coincido y muchas veces los caminos de la vida también te van llevando, ¿no?, a encontrarte a las personas adecuadas para poder eh, meterte, entre comillas, en estos temas, ¿no? Que para muchos son muy sensibles, para otros son más normales, son más habituales, se hablan más. Y está bueno que de esa manera tan simple lo puedas expresar, José. se- te, Y también la te gente lo te voy a puede explicar, te contactar. lo voy a simplificar, te lo voy a hacer más simple. Ujú. Es así. ¿Por qué no encontramos respuestas? Porque estamos atrapados en un trauma. Esa huella traumática no te da respuesta, te hace vivir la vida siempre de la misma manera. Cuando la borrás, ¿qué aumenta? Lo intuitivo. Y cuando aumentás lo intuitivo, empezás a encontrar un montón de otros caminos que no podías ver porque estabas atrapado en Ujú. la huella traumática. Así, y ahí la vida se te empieza a abrir. Es casi es mágico. Mágico, ¿por qué? Porque no tiene ni lógica ni razón. O sea, porque lo mágico no es tan mágico. A ver, los milagros de Jesucristo tienen un fundamento, ¿cuál? Que la estructura energética, aplicada sobre la materia, transforma la materia. Entonces, Ujú. si vos tenés un potencial energético que vos podés aplicar sobre la materia y duplicar, la vas a duplicar, o si podés resucitar un muerto, le vas a cambiar la composición en la morfología de la materia. Esto es un milagro. Milagro porque no tiene ni lógica ni razón, pero en realidad tiene una razón, que la bioenergía actúa sobre las estructuras. Entonces, todo lo energético actúa sobre las estructuras. ¿Por qué no le damos razón? Porque no es tangible. ¿Por qué no le damos lugar? ¿Por qué no le damos credibilidad? Porque no es tangible. Entonces parece como que siempre lo científico lucha contra lo mágico y en realidad es una puja de poderes que nos aleja de la esencia de lo que somos y nos oprime a las estructuras sociales que no nos dejan expandirnos en el encuentro del ser. Porque esto también tiene que ver con política, con economía, con cuestiones religiosas, con poderes para someter y dominar al ser humano. Ujú. ¿Eh? Bien, Tal cual. ¿cuál es, cuál es, cuál es la... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos como seres humanos? Romper la estructura. Pero no es romper la adaptación, sino ir más allá de la estructura, encontrarnos a nosotros mismos por fuera de la estructura. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando nos encontramos por fuera de la estructura, tenemos que volver a la estructura. Porque yo, por más que hoy sea un psicólogo que te diga, Maxi, quédate tranquilo, que yo te voy a cambiar la vida, y yo, nada, no, pará. Vos decís, no, pará, José, acá vivimos en una estructura donde tiene que haber una palabra en el medio, pero no la necesidad, pero tiene que haber una palabra en el medio. Entonces, como siempre tiene que haber una palabra en el medio, desarrollamos toda una técnica terapéutica donde el paciente no va a hablar de sus problemas, va a trabajar su estructura energética. Quiere decir que si vos entras a nuestro tratamiento, yo me voy a ocupar de limpiar tu trauma y borrar tus huellas traumáticas, pero vos te tenés que ocupar de hacer los ejercicios que te vamos a ir dando para que vos trabajes sobre tu estructura energética y potencie toda tu estructura neurocognitiva y toda tu estructura energética para que comience tu ciclo de transformación interior. No, brillante. Pero sin hablar, no hablemos Sin más, hablar. basta ya. No le echemos más la culpa a la vieja, no le echemos más Ponerse la a culpa a los trabajar. viejos, ¿no? Ponerse a trabajar. Ponete a trabajar en vos Sí, mismo. Basta de, tal cual. basta de creer que un presidente te va a cambiar la vida, que una economía Total. va a ser la solución de tu vida, que si te ganás un premio o vas a recibir dinero, se te va... No. O sea, basta de pedir, digamos, milagros al cielo. Qué También basta contra. de decir que si le pido al universo, el universo me va a dar. A ver, no es si le pido, es si estás preparado para recibir, si Tal estás cual. preparado realmente, porque en realidad nosotros tenemos todo acá, tenemos todo acá. Ahora,
no vemos nada porque estamos atrapados en el trauma. Y tenemos que borrar esta huella traumática. Urgente. Total. Hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a trabajar. Y para eso, bueno, para la gente que Y el quiera... tratamiento, Sí. y el tratamiento no es costoso, el tratamiento es accesible, es accesible, digamos, a los terapeutas, es accesible, digamos, al contenido, todo es accesible, no hay que, digamos, hay que romper ese prejuicio o ese miedo al no poder o al no puedo. Porque cuando vos te brindás, cuando vos te das esa posibilidad de cambio, ahora que arrancamos el 2024, ¿no? Hoy es el primer día hábil del 2024. Entonces, a ver, propongamos esto, propongámonos realmente, decir, che, quiero un cambio real en mi vida. Proponete, invertí en tu vida, invertí en un cambio en tu vida. Y esto es muy simple. ¿Qué tenés que hacer? Yo me ocupo. Vos haces mudra, mantras, y disfrutá de todos esos mantras que te vamos a mandar y esas artesanías que te vamos a dar para que cambie tu energía. Nada más. Es muy simple, pero el cambio es muy profundo. Dos cosas antes de despedirte, José. La primera, bueno, muchas gracias por todo este tiempo. Y la segunda, la gente se puede contactar con vos, la gente que está ahí del otro lado y toda la gente que lo va a seguir viendo esta entrevista en las redes sociales, puede ingresar a @josesulato con doble T, ok. Y ahí van a encontrar toda la información. Hay una consulta que es la primera, que es gratuita, donde se realiza un diagnóstico, esto cualquier cosa corregime, José, se realiza un diagnóstico y de ahí pasas al tratamiento, con lo cual tenés una charla previa, como lo dijiste en algún momento, con un terapeuta, ¿no? Que te va a guiar en ese camino, cómo sería el paso a paso, más allá de todo lo que escuchaste hoy, y que después, bueno, te va a tocar trabajar, ¿no? O sea, nada de lo bueno viene de arriba, por lo general, salvo Yo que muy quiero contarle, esporádicamente te ganes alguna lotería o te suceda algo así si tenés algún problema económico, pero en mira, yo definitiva, les quiero, por lo general los problemas no vienen de ese lugar, ¿no? Y por eso hablábamos mucho de estos traumas que vienen de vidas pasadas. fíjate, fíjate qué serio que es esto, que yo tengo la escuela para formar terapeuta psicobioenergético, y formar hoy un terapeuta psicobioenergético nos lleva 2 años. O sea, porque hay que preparar la estructura energética de la persona, hay que preparar, hay que trabajar toda la parte teórica del trabajo, de lo que es la lectura y el abordaje del diagnóstico, y en el primer año recién pasan al primer nivel de evidencia, y en el segundo año ya pasan al proceso más clínico, y tercer año hacen lo que es el tratamiento, aprender a generar un tratamiento. Quiere decir que no es tan simple ser terapeuta bioenergético. Esta práctica es muy profunda, y este trabajo es muy profundo. Hoy tenemos un equipo de 8 terapeutas, y se están sumando, para el año que viene se están sumando otras 7 personas más al equipo, que son chicos que van terminando el cursado. El objetivo mío es poder ir trabajando en una estructura de muchos terapeutas, y mantener un equipo permanentemente coordinado. Los trabajos que hacemos se hacen en equipo, o sea que si hoy una persona solicita una entrevista, se va a encontrar con un terapeuta y su caso no lo va a trabajar un terapeuta, lo vamos a trabajar los 8 terapeutas. Los vamos a analizar, lo vamos a medir, lo vamos a conversar, le vamos a dar un sentido y un acompañamiento a esa persona a través de los 8 terapeutas. Así hable con su terapeuta que la asistió por primera vez. O sea, todo esto es un trabajo en equipo. O sea, hay mucho respeto por el paciente, mucho nivel profesional digamos, porque esto es, digamos, nosotros tenemos una vida en nuestras manos, una persona es una vida en nuestras manos, y en ese sentido somos muy éticos y muy respetuosos. Hay
También tenemos otros tipos de tratamiento, como los tratamientos oncológicos, que son para aspirar las energías de muerte, que acompañan, cuando abordamos estos tipos de trabajo, es para que la persona inmunológicamente no se deprima y pueda tolerar bien los tratamientos de quimio. También, digamos, tenemos trabajos de parejas vinculares para romper esa toxicidad, que no le permite, digamos, entrar en una armonía, o los vinculares entre padres e hijos, o digamos también lo que es el óvulo energético, que es la familia. También hacemos tratamientos sobre el alma, pero para llegar a los tratamientos del alma y trabajar la estructura álmica, primero tenemos que limpiar toda la estructura energética. Trabajamos los dones y potenciamos dones para que la persona se expanda. O sea, este tratamiento no es solo borrar estas huellas traumáticas, sino es todo lo profundo que implica al concepto del ser, y lo que es la persona en sí y todo lo que rodea a la persona, ¿no? Ujú. Entonces, bien, ¿cuál es el objetivo? Romper lo que más podamos, lo patológico, para poder vivir en una armonía y que realmente se encuentre ese libre albedrío del que tantos predicamos, pero en el sentido del ser, no del hacer cualquier cosa, ¿no? Sino en el sentido propio, esa sabiduría que nos es propia. Tal cual. José, querido, bueno, muchas gracias. Muy feliz año nuevo para vos y para toda la gente que se ha sumado y que va a estar viendo esta charla en el correr de los próximos días. Y bueno, ya saben, @José_Zulato_OK, toda la información, pueden acceder a su primera consulta de diagnóstico completamente gratuita y sin compromiso. Y después, obviamente, acceder a un proceso terapéutico en el que van a tener que trabajar, pero van a estar trabajando en uno mismo. Así que un placer enorme, José. Felices vacaciones también. Gracias Maxi por darme esta oportunidad de contactarte y de contactarme con vos y de poder expandir todo esto, ¿no? Bueno, te mando un abrazo grande y un abrazo grande a todos los que nos estuvieron escuchando. Bien, que Abrazo. empecemos un buen año con todas las pilas. Un abrazo Así grande. será. Beso grande. Pasó el señor Nos vemos, José Maxi. Solato. Chao, José Gracias a vos. querido. Chau, Chao chau. a todos. Chao a todos. Gracias por sumarse también.